Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, como toda la semana. Los quiero invitar a que se queden con nosotros, ya que el día de hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante creo yo, así que quédense con nosotros. Recuerden que Exprésate se transmite todos los miércoles en punto de las 9 de la noche y se repite los domingos a las 11 de la mañana. Puedes checar ahí en las redes sociales los programas que ya hemos transmitido y también los temas que hemos platicado. El día de hoy vamos a hablar de fenómenos paranormales. ¿Qué es? Si existen, si no existen, qué clase de fenómenos conocen los invitados de esta tarde. Bueno, pues para ello precisamente hemos invitado al Cebetis número 39. Bienvenidos, muchachos. Con mucho ánimo. Y también invitamos a alumnos del Colegio Octavio Paz. Bienvenidos, muchachos, están aquí abajo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, vamos a platicar con ellos, pero también, bueno, pues necesitamos platicar con gente adulta también para ver qué opinan sobre este tema. Y como todas las semanas se encuentra con nosotros Claudia Bermúdez, que le damos la bienvenida. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros, bienvenida. También, bueno, le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos, él es representante en el Instituto de Educación de Aguascalientes, justamente, bienvenido Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, hacía tiempo que no estaba. Damos la bienvenida una vez más. Y también se encuentra con nosotros Flavio Arenas. Flavio Arenas, que está aquí, justamente, bueno, pues un conocedor del tema. Él va a platicar con nosotros, va a decir algunas experiencias que has tenido. Bienvenido, Flavio, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate, un tema muy interesante, creo yo, que seguramente, bueno, los jóvenes que están aquí y ustedes en su casa, bueno, también pueden participar a través de las redes sociales. Para comenzar, como lo hacemos todos los programas aquí en Exprésate, les vamos a presentar un reportaje sobre qué es el fenómeno paranormal a grandes rasgos y enseguida regresamos aquí a Exprésate. Fantasmas, espíritus, extraterrestres, animales fantásticos, supersticiones y una larga lista de fenómenos paranormales fascinan a la humanidad desde la antigüedad. Se denomina paranormal a aquellos fenómenos que están fuera de lo común. El nombre o el adjetivo utilizado se refiere a fenómenos que presentan como efectos psicológicos, físicos y biológicos, y una vez estudiados no pueden ser explicados por las causas y procesos de las leyes de la física. La explicación más aceptada para este tipo de fenómenos la dio el profesor de psicología de la Universidad de York, James Alcock, quien sostuvo que un hecho paranormal es aquel que reúne las características siguientes. No ha sido explicado en términos de la ciencia actual, únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia y no es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Según un estudio de Gallup en 2005, en Estados Unidos, 73% de los encuestados creían en al menos uno de 10 fenómenos paranormales incluidos en la encuesta. Los fenómenos eran los siguientes: percepción extrasensorial, 41%, casas embrujadas, 37%, fantasmas, 32%, telepatía, 31%, adivinación del futuro, 26%, astrología, 25%, brujas, 21%, comunicación con los muertos, 21%, reencarnación, 20% y canalización de entidades espirituales, 9%. Para hablar un poquito más del tema, bueno, me gustaría iniciar con Claudia Bermúdez, ya que escuchaste lo que dice el reportaje, Claudia. Y bueno, según la encuesta que se hizo en los Estados Unidos, vemos que hay gente que, pues, que sí cree mucho en ese tipo de fenómenos. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo podemos definir un fenómeno paranormal, Claudia? Bueno, pues no está tan alejado de lo que decía el reportaje y tiene que ver con que es algo que sucede más allá de los métodos científicos que estamos acostumbrados a utilizar. Y probablemente suene como muy fuera de lo común. Sin embargo, todos tenemos esas habilidades. Lo único que hay que saber es tenerlas claras y también saber con una disciplina establecida cómo manejarlas, porque también habrá quien decida no utilizarlas nunca. Y algo que puede no sonar tan dramático o tan telenovelesco es algo que se llama la intuición. Casi todos hemos dicho en algún momento eso, como que no me late, y aunque lo hagamos nos va a ir mal porque precisamente algo nos indicaba que no era lo correcto. Eso también entra dentro de los fenómenos paranormales porque es una cuestión que no está estudiada científicamente, no hay cómo medirla y sin embargo todos la poseemos. Claro, muy bien, Claudia, gracias. Vamos a platicar un poquito más adelante, pero ahora vamos con Cuauhtémoc Ramos del Instituto de Educación. Sabemos que el fenómeno paranormal, pues siempre pensamos en fantasmas, en extraterrestres, en brujas, en este tipo de cosas, pero hay cosas muy, pues que tenemos a flor de piel, como puede decir Claudia, la intuición, o que de repente soñamos algo y sucede. ¿Cómo podemos definir desde tu punto de vista un fenómeno paranormal, Cuauhtémoc?
Sí, pues yo creo que son todas estas manifestaciones o expresiones que se van presentando, ya sea en un plano natural o sobrenatural, en donde entra el mundo de la ciencia, que puede dar razón de los acontecimientos que se van presentando y que a veces no tenemos el alcance para entenderlos o interpretarlos, y también el campo de la fe, ¿verdad?, que es el aspecto sobrenatural, en donde también se puede hacer una buena interpretación sobre ese mundo que ni podemos tocar, ni ver, ni oler, pero que existe y que está ahí. Y bueno, pues también destacar que considero, como parte del Instituto de Educación, que si no cultivamos la parte educativa, la preparación en este campo para adquirir un conocimiento adecuado, podemos caer en un sincretismo religioso, filosófico, que puede confundir un poco más a las personas, porque se mezclan tantas cosas, ideologías, cultos, hechicería, religión, tantas cosas que a veces nos puede confundir un poco más y no tener claridad en qué consiste este fenómeno que todos conocemos. ¿Será ciencia, será verdad o será mentira? Muy bien, gracias, Cuauhtémoc. Algo muy interesante y más adelante también lo platicaremos, que si alguien se quiere dedicar a investigar el fenómeno paranormal, pues qué es lo que tiene que hacer, si hay alguna carrera o no, bueno, ya lo veremos más adelante, pero me gustaría darle la palabra a Flavio Arenas. Tú, Flavio, bueno, pues conoces mucho de este tema, sé que también has tenido pues algunas experiencias. ¿Cómo puedes definir tú lo que es el fenómeno paranormal desde, bueno, tu carrera, tu punto de vista, Flavio? Gracias. Antes que nada, creo que en el reportaje que acabamos de ver, la misma palabra lleva parte de la explicación. Es más allá de lo que manejamos como normalidad, más allá de lo normal que entendemos, lo tangible, lo que podemos tocar. Ciertamente, como lo decía Claudia, no nada más es pensar un fantasma y ya es un fenómeno paranormal, aunque de por sí ya conlleva mucho. Hay otras situaciones que se pueden llegar a dar, inclusive las podemos llegar a desarrollar, algunas de ellas, sin siquiera darnos cuenta. Hay otras que tenemos ya de manera innata, sin pedirlas, sin nosotros dedicarnos a buscarlas, y las tenemos y se desarrollan en nosotros por nuestro signo, por nuestro destino, nuestra herencia quizá energética de parte de la familia. Hay veces en que lamentablemente hay personas que se dedican al estudio de estas artes, profundizan, y lamentablemente su capacidad, su energía afecta a los que están con él. Entiendas, hermanos, padres, hermanos, parientes lejanos, medios hermanos, y se ven afectados, lo que en estos términos se conoce vulgarmente como se salpican. He sabido de muchos casos, hay uno que tengo en la mente muy, muy claro, pero si quieres luego lo platicamos. Claro que sí, más adelante seguimos platicando contigo, ya que nos digas alguna experiencia que hayas tenido para conocerla y para pues seguir desarrollando este tema. Antes de la pausa, Claudia, bueno, ya escuchamos aquí lo que dice Cuau, lo que dice Flavio, y yo también preguntaba que si de repente exista alguien que quiera dedicarse a este tema de lo fenómeno paranormal, si hay, ¿dónde puede uno ir a estudiar o qué es lo que tiene que hacer para dedicarse a esto? Y si conviene, digo, desde el punto de vista de los papás que digan, no, hombre, dedícate a otra cosa, mijo. Sí, puede ser. Bueno, a nivel profesional, académicamente esto no existe como tal. Existen investigaciones en las cuales se maneja, como Flavio lo decía, la parte energética, que es lo que probablemente como impulso eléctrico se puede medir, la parte del magnetismo. Y bueno, esto podría entrar incluso dentro de la física cuántica. Entonces, si quieren estudiar un fenómeno paranormal, tendrían que estudiar física. Entonces, no creo que les interese mucho esta parte porque suena a demasiada ciencia. Lo que sí también es importante, y como también lo mencionaba Cuauhtémoc, somos personas íntegras, y entonces también tenemos que considerar la parte espiritual que conlleva no únicamente la energética. Nosotros como cultura mexicana tendemos mucho a fomentar esto de hablar con nuestros muertos. Simplemente el hecho de encomiéndate a tu abuelito que ya se murió o fulano que ya es un angelito te está viendo. Y sin embargo, cuando ya lo vemos en una situación de una manifestación de algo que no nos podemos explicar, generalmente tendemos a reaccionar con miedo. Entonces también es importante esta parte nuestra de preparación, como lo decía Flavio, porque muchas veces es nuestra reacción la que se proyecta al exterior y podemos confundir. Incluso también por eso es importante que aquellas personas que tengan curiosidad no lo hagan de una forma irresponsable, siempre acompañados de alguien que los asesore, pero también el saber por qué queremos saberlo, eso es muy importante. Gracias, Claudio. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate, pero regresando ya vamos a platicar aquí con los chicos del Cebetis 39 y con los del Octavio Paz, así que una pausa y regresamos, no se vayan.
Bien, continuamos aquí en Exprésate el día de hoy hablando de fenómenos paranormales. Estamos aquí con el Cebetis 39 y con el Colegio Octavio Paz. Y por allá el Cebetis Beto ya quiere platicar con nosotros. ¿Qué es lo que opinas tú acerca de este tema, Beto? Adelante, por favor. Pues yo creo que esto ya no es más de ciencia, sino, ¿cómo se llama? Más de creencia, más de religión. Independientemente si es física o ciencia y todo eso, es muy, ¿cómo se llama? Muy técnico llamarlo así. Sí. Para mí es, ¿cómo se llama? Más de religión. Si tú crees en esto, haces algún rito de todo eso, pues es, ¿cómo lo digo? Es más... es que no sé cómo decirlo porque en parte todo esto asusta demasiado, aún así que creas o no creas, te asusta. Sí. Porque es un tema muy delicado, ya que no conocemos esa parte. Claro. Nosotros como personas o como humanos no conocemos eso y pues para mí es algo que da mucho miedo y que creo en parte, pero no estoy muy pegado a eso. Muy bien, Beto, platícame, ¿tú has sido testigo de un fenómeno paranormal? O sea, algo extraño que digas tú, esto no tiene explicación. Pues no, gracias a Dios no he tenido todo eso. Ok, pero sí crees que pueda suceder, no sé, cosas de espíritus o extraterrestres o cosas de ese tipo de cosas que, pues, que no se han demostrado. Pues extraterrestres no, pero espirituales y todo eso sí. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, Beto, por platicar con nosotros. Claro, aplauso a Beto. También le damos aquí la palabra a Pancho. Pancho, ¿tú qué opinas acerca de este fenómeno, Pancho? Bueno, hola, ¿qué tal? Principalmente un agradecimiento por parte del Instituto Octavio Paz. Y pues bueno, yo le quería comentar apoyando el comentario de mi compañera Claudia, Sí. que por ejemplo dijo si asistes a un lugar, como por ejemplo manejando el ámbito de las casas embrujadas, es importante ir con gente especializada, ¿no? Para el tema. Yo tuve una experiencia, de hecho el miércoles pasado. A ver, platícanos, Pancho. Yo trabajo con una estación de ciberradio independiente, se llama Radio Gama. Entonces hay un programa que se llama Susurros Ocultos y hicimos una investigación al ex convento del Señor del Tepozán en Asientos. Sí. Y pues la verdad sí fue una fuerte experiencia. En lo personal fue algo muy pesado para mí. De hecho solamente hubo una persona que nos pudo apoyar, fue muy difícil el trabajo, no completamos la investigación. Se podría decir que yo recibí un ataque y pues la verdad sí está muy fuerte ese tema. Y Perdón, se dice que justamente en ese templo pues aparecen un monje y demás, o sea, hay muchas historias. ¿Tú creías antes de ir en esas historias? tenía experiencias, pero no estaba muy consciente de que, por ejemplo, lo creía. De hecho de hecho lo malo que hicimos todo el grupo, porque fueron muchos de la investigación y aparte gente por curiosos. Sí. Y la verdad fuimos con el ámbito del morbo y que fue una falta de respeto completamente por mi parte a lo que hicimos allá, porque estuvo muy fuerte. Oye, dices que te dio una especie de ataque, ¿qué hicieron o qué fue lo que pasó? ¿Cómo se te pasó el ataque? Sí, mira, lo que pasa es que entramos a un cuarto de flagelación, ¿no? Donde las monjas se castigaban a latigazos por sus pecados. Era un cuarto demasiado pequeño, la puerta de medio metro. Entramos al cuarto y entramos a grabar un salmo en latín que ponían. Sí. Entonces entramos el camarógrafo, uno de grabación de audio y yo. Entonces estábamos tres, el cuarto era muy chiquito, si acaso de 1 metro por 2. Entonces empezó la grabación en latín y luego se cambió la vibra completamente. Y yo me acerqué más al micrófono, me incliné un poco y traía una sudadera y sentí que me la jalaron. Y pues la verdad sí fue muy fuerte porque luego se empezaron a escuchar muchas cosas. Sí. Ok, bueno, y a raíz de eso pues ya le tienes un poquito más respeto a ese tipo de lugares. Sí, la verdad que sí. Ok, muy bien. Gracias, Pancho, gracias por platicar con nosotros. Un aplauso. Antes de continuar, Claudia, ahí en el Tepozán y en muchas otras partes sabemos por historias que, como la que nos está contando Pancho, que se aparecen y que hay vibras y demás. ¿No será también que de repente la gente vaya predispuesta y empiece a escuchar cosas, Claudia? Si tomamos en cuenta que todos somos seres energéticos,
hacemos un intercambio y bueno, eso es una explicación también físicamente comprobable, el hecho de que nosotros también modificamos la energía que hay en nuestro entorno. Simplemente ahorita nosotros estamos aquí, probablemente las personas que nos ven en la televisión no se percaten de ello, pero notarán que algunos de nosotros empezamos a sonrojarnos porque la energía de estar cerca obviamente está calentando el ambiente. Y también esa es una de las reacciones del temor. Cuando uno tiene miedo, empieza a elevar su temperatura corporal, a pesar de que pueda sudar frío. Entonces, esto es una característica que generalmente en este tipo de manifestaciones puede llegar a confundirse, y por eso es importante también tener presente a los que están alrededor. Aunque, bueno, en términos totalmente científicos ortodoxos, se diría que es una especie de histeria colectiva. Sin embargo, a pesar de que puede llegarse a dar esa explicación, hay otros elementos que quedan fuera de toda medida y de toda explicación lógica. Nosotros nos basamos mucho en la cuestión lógica racional, pero cuando va más allá de esa explicación, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, seguramente ahí tenemos aquí al experto que nos puede explicar qué es lo que pasa después de eso. Muy bien, efectivamente me gustaría platicar con Flavio. Pues tú has tenido experiencias, me supongo que tú crees en este fenómeno paranormal, porque pues en eso estás, pues es tu trabajo, es tu pasatiempo, es tu hobby, es tu vida, pero hubo un momento en que no creías y de repente pasó algo por lo que te empezaste a dedicar al tema paranormal, Flavio. Híjole, ¿cómo te lo digo? Mira, he leído mucho, he preguntado mucho, he hablado mucho, he aprendido mucho, he dudado mucho y hasta la fecha quiero seguir diciendo, dudo. Lamentablemente he entendido de que hay cosas que es muy complicado de explicar en términos lógicos para mí y para los demás. Podría decirte que entre más he aprendido, más me gusta dudar de las cosas. Antes de pensar si es un fenómeno 100% lo que estoy viviendo, quiero pensar quién me puede estar influyendo, ensuciando, viciando lo que está sucediendo. ¿Por qué lo digo? Porque el ejemplo que doy es como cuando tú tienes un carro. No es lo mismo que tengas un Volkswagen 4 cilindros estándar a que tengas un Bugatti, un X o Y de 12 cilindros, donde es un gran carro, pero lamentablemente no sabes manejar ni el carro pequeño ni el carro grande. ¿Qué ocurre? Te subes al carro grande y puedes provocar un accidente a la primera. Estoy entre muchos adolescentes con una energía, con un ímpetu, se siente, se puede sentir su fuerza, su vitalidad. No es lo mismo estar entre personas mayores que entre esta jóvenes, gran cantidad, exacto, la cantidad de jóvenes que está, su efervescencia, su interés, su energía se puede llegar a concentrar y puedes llegar a generar lo que dice Claudia, la histeria colectiva, facilito. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución en cuando uno está viviendo un fenómeno para poder decir, ¿es más allá de lo paranormal o es de aquí, de este mundo? Me pareció oyeron y empiezas, y todo el mundo, sí, yo también, y nos vamos con la inercia. Sí. He vivido cosas, me preguntas, Sergio, ¿he pasado por algo que me haya marcado? Sí. Sí, ¿cuál fue eso que te marcó precisamente? Lo primero que dijiste, algo está pasando. Te podría mencionar rápidamente dos, no me quiero llevar el tiempo. Una, tendría 8 años, 9 a lo mejor, en casa de mis señores padres. Una casa grande, tú sabes que la primera es el patio y el segundo es el corral, términos generales. Sí. Tercero, cuarto, quinto patio es el corral. Estaba yo jugando recargado a la pared. ¿Aquí en Aguascalientes? Sí, claro, yo soy de aquí de Aguas. Me han preguntado si soy holandés o alemán o de Monterrey. No, soy de aquí, por Dios. Y estaba en el patio, es por esta cara que tengo, ¿verdad? No. Y estaba jugando X carritos, monitos, lo que haya sido. Y de pronto escuché que mencionan mi nombre, una voz sibilante, una voz, no es así como la clara que tenemos y que estamos oyendo, como yo estoy hablando. Era como si hablaran con puro aire y mencionan mi nombre una vez. Entonces yo volteo hacia el lado en el cual escucho la voz. Y volteando a más o menos 2 metros de distancia, escucho otra vez que mencionan mi nombre. Y entonces ya 100% consciente de que no había nadie, dije, patitas, ¿para cuándo son? Y me meto a lo que era la casa, donde mi madre y mi hermana en la sala escuchaban un disco X. Llegué y me senté y me vieron y me pregunta mi madre, ¿qué tienes? Nada. Pero no dije nada, pero por supuesto yo traía la sangre en los pies. Esa es la primera. Sí. Y la segunda, tengo 24 años de radio, haciendo mi mismo trabajo en 3 empresas. En la primera en que yo trabajé estaba en Madero e Hidalgo.
Hubo una etapa de mi vida en que me levantaba antes de las 7, 6:20 por ahí, 6:15, y me acostaba entre 1:30 y 2 de la mañana. Y así me aventé, descansaba los jueves. Así me aventé un semestre. Entre universidad, entre un trabajo que tenía y entre radio. O sea, estaba pesadísimo, estaba muy agotado. Y quiero creer, hasta la fecha, que fue cansancio. Me estaba durmiendo indebidamente. Yo me salgo de cabina y voy caminando. Dije, caminando de aquí al agua y voy y vengo, donde estaba el garrafón del agua. Voy caminando y de pronto, enfrente de mí, una mantilla, vamos a expresarlo así, de 1 metro cuadrado, a 3 metros de distancia, se balanceaba enfrente de mí, blanca. Cuando yo volteo y me quedo viéndola, la mantilla se detiene y se mete a la pared. Entonces yo dije, qué bárbaro, es el ingeniero que entró y me vio fuera de cabina. Dejaron abierta la oficina, es la cortina que el aire entró y la movió hasta... Y empecé a buscarle un razonamiento lógico. Hasta la fecha no lo encuentro. Obviamente, si hacía aire y la cortina se movía, no salía de la oficina. El ingeniero no nomás le iba a ver la camisa. Sí. Él usaba siempre guayabera. ¿Qué fue lo que vi? Explíquenmelo a alguien. Sé que de esa casa se hablan muchas cosas. Sé que de ese rumbo se hablan cosas. Y quiero creer que lo que vi fueron mis nervios, mi cansancio, algo que yo traía en la vista, en los ojos, no sé. Porque todavía me da miedo pensar que lo que viví es real. Claro. Fue real. Muy bien, es pues, muy interesante las dos historias que nos acabas de platicar, pero cuando eras niño nunca alguien te dijo, no, es que yo te jugué una broma o fue el viento que hizo con el árbol, rebotó o algo. O sea, ese tipo de explicaciones que de repente, cuando, digo, me supongo que ya no saliste al patio solo, ¿o sí? Digo, porque eres 8 años, pues... Durante mucho tiempo ya no. Te dije, como tú me preguntas, ¿me marcó? Sí, me marcó bastante. Y contrariamente a lo que tú me dices de una broma, de que pudo haber sido el vecino, lo que sea, ahora, a muchos años de distancia, te puedo decir, y no me gusta mucho hablarlo, pero lo haré. Adelante. En mi familia hay antecedentes de ese tipo de fenómeno. No quisiera aceptarlo abiertamente, sí, pero tengo la ligera sospecha de que yo estoy salpicado por parte de varios familiares. Yo tengo básicamente, mis abuelas tuvieron mucho acercamiento espiritual desagradable. Y siento que de los primos que todavía vivimos, porque muchos ya se nos han adelantado, no soy el único que ha vivido cosas así. Somos varios. Muy bien. Pues más adelante seguimos platicando contigo, Flavio, acerca de tus experiencias y también lo que nos puedan decir aquí los jóvenes. Pero antes de la pausa me gustaría regresar con Cuauhtémoc. Tú comentaste hace rato, Cuauhtémoc, acerca de lo religioso y la fe y ese tipo de cosas. ¿También será probable que un fenómeno paranormal se pueda confundir con un milagro o viceversa, o los milagros no existen? ¿Qué pasa ahí, Cuauhtémoc? Sí, bueno, yo creo que cada religión puede aportar su propia creencia, su propio rito, su visión acerca de estos fenómenos sobrenaturales. Lo cierto, yo lo que alcanzo a ver es que, pues realmente esta parte que decía Claudia, la parte física y la parte espiritual, que una de ellas no la podemos ni tocar, ni oler, ni sentir, pero que ahí está y que algunos estudiosos han buscado dar ciertas explicaciones a estas realidades. Bueno, pues sigue siendo un tema inagotable, ¿verdad? Que tendremos que preocuparnos por darle una explicación para no quedarnos como con la hipótesis o con la duda. Y bueno, no quisiera hacer una afirmación así tan determinante, Sergio, sí, pero pues sí, o sea, por algo y para algo surgen y pasan las cosas. Y bueno, yo creo que estamos aquí pues para poderlo platicar, bien, ¿no? A ver, a nivel personal, ¿tú has sido testigo de algún fenómeno paranormal o algo que nos puedas platicar? Sí, fíjate que cuando tenía, ¿qué sería? Como 10 años, era el tiempo de la canica, que yo era uñita, sí, uñita y huesito, así sí decían. Sí, sí. Y pues yo era uñita, era bien maleta. Entonces tenía a mi hermano que era huesito, ¿verdad? Y él tenía de esos... ¿cómo se llaman? Botellas grandes de 1 litro llena de canicas. Sí. Y entonces en una ocasión, estando solamente mi hermana y yo, mi hermana me lleva 5 años, una vez que perdí las canicas, entro a la casa y hay un pasillo y entonces le digo,
le hablo por su nombre y le digo, ven por favor, y en eso yo empiezo a agarrar las canicas, las llevo a la bolsa y me salgo para que no fuera a ver mi hermano, y salgo corriendo de la casa y veo que mi hermana viene junto con su amiga cruzando la calle. Me quedo sorprendido, ¿eh? Entonces, ¿a quién vi o qué vi? Porque mi hermano estaba en la preparatoria, mi mamá andaba afuera y únicamente estaba con mi hermana. Me cuestionó muchísimo eso, y hasta la fecha, pues… Nunca supiste quién Nunca estaba. supe, así En es. fin, muy bien. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresando ya vamos a platicar con los jóvenes del Cebetis y del Instituto Octavio Paz. Una pausa y regresamos, no se vayan. Adelante, Aldo, ¿qué nos quieres platicar de lo que estamos aquí comentando? Yo creo que cada quien tiene su manifestación. Sí. Digo que uno que otro se le aparece el extraterrestre, unos se voltea la sábana y pues Sí. a mí me ocurrió como que me hablaron. Iba caminando, eran como las 5 de la mañana, venía de donde rezaban, o sea, De un retiro. era como un tipo rosario nocturno. Sí. Y pues venía con mi primo tiene 21 años y fue en el año pasado, más o menos 6 meses. Y pues íbamos caminando y de repente pasamos por el kinder de Dr. Díaz de León, principalmente por Guadalupe, íbamos pasando tranquilos, no hablábamos nada y de repente se escuchó que cerraron la ventana de la primaria. Sí. Y me asomé y le dije, ¿sí escuchaste? Sí, es que hace mucho una niña se ahorcó ahí. Una niña estaba jugando en el columpio y luego también estaba jugando en la resbaladilla y traía una bufanda. Se la atoró entre los barrotes y se aventó y se ahorcó. Y sí se escuchó como un chillido de una niña y pues cerró la ventana y me asusté. Como uno como instinto tiene el miedo y correr. Y pues principalmente uno no está acostumbrado a estar en esa situación. Es como un impacto y algo así. Y pues aún así no he comprendido, pero sí comprendo que la niña solo pasó eso. Claro, bueno, entiendo que la primera reacción siempre es el miedo, pero ¿tú crees que de repente los muertos regresen para decir algo? O sea, ¿sí crees en ese tipo de manifestaciones? Pues existen milagros, existen apariciones. Uno tiene que ponerse de acuerdo con los del otro mundo, que nos quieren expresar, no sé, no estoy basado en eso y pues uno como quiera puede pensar, yo vi esto y pues estoy seguro de que vi eso. Claro. No tengo a nadie en que expresarle y nada que decir, o sea, se queda en mí, no se queda en nadie más. Ok, muy bien. Gracias por platicar con nosotros. Aldo. Y también, bueno, Judith también quiere platicar con nosotros. Adelante, Judith, ¿qué nos quieres platicar? Sí, buenas tardes. Yo en lo personal no creo en los fenómenos. Yo creo en Dios, tengo fe y sí sé que existen cosas buenas, tanto como existen cosas malas. También creo que todos tenemos una energía, simplemente yo el miedo de ahorita de hablar frente al micrófono me crea una energía de suspenso. Entonces sí siento nervios, es la energía que yo tengo en este momento. No, a pesar de que no creo en eso, sí he llegado de chiquita, llegué a pasar algo leve. Yo no soy de aquí de Aguascalientes, la primera vez que vine a Aguascalientes fue para tercero de primaria. Una amiga, una vez que me fui a quedar a su casa a dormir, me platicó una historia sobre las muñecas de porcelana, que una niña tenía sus muñecas, se le cae la cabeza, se le caen por las escaleras y a esa niña también después se resbala por las escaleras y también pues se le cae la cabeza, ¿no? Yo no lo creí mucho, pero pues era una niña, estaba en tercero de primaria, ¿no? En mi casa yo tenía 2 muñecas de porcelana que me habían regalado, me parecieron niñeras,
que conocí en Estados Unidos. Sí. Yo las tenía en cajas porque esas muñecas eran muy preciosas, pero estaban en un mueble hasta arriba de mi cuarto. Tiempo después, yo me di cuenta de que una de esas muñecas tenía la cabeza volteada. Siempre, las muñecas estaban en la caja viendo hacia el frente, y cuando yo me di cuenta de que una muñeca tenía la cabeza volteada hacia la derecha o hacia la izquierda, no me acuerdo, Sí. le pregunté a mi mamá, oye, ¿tú limpiaste mis muñecas? Pues no, yo no las he limpiado, si no las limpias tú, pues menos yo, ¿verdad? Me dijo. Y tengo una hermana, en ese entonces ella tenía 5 años, entonces yo sé que mi hermana, ni aún subiéndose a la cama, iba a alcanzar esas muñecas. Sí me quedé con esa sospecha de que entonces, ¿quién movió la muñeca? Pero simplemente como yo tengo fe, yo creo en Dios, no me traumé ni creé superstición en mí misma, porque no creo en eso. Y así como mencionaba antes, existe lo bueno y existe lo malo. Conozco personas y personas cercanas a mí que sí creen en eso, que hacen barridas limpias y como rituales para alejar la energía negativa y acercar la buena. Para mí eso lo único que hace es abrir como un portal. Sí. Están dejando entrar la energía mala y entonces los que tenemos fe, hay personas que empezamos a dudar porque hay personas que están haciendo algo. Entonces, no sé, si de repente alguien grita y yo pienso que estoy sola y que fue en mi casa y que no hay nadie más, entonces empiezo a crear en mí misma una duda. Sí. Pero igual sigo creyendo que no existe. Bien, Judith, tú dices que eres muy espiritual. ¿Tú qué opinas cuando de repente en las noticias vemos que se apareció la Virgen en una humedad en el metro o en un árbol? No sé, ¿qué piensas cuando vemos este tipo de noticias? Creo que puede ser cierto porque precisamente lo he mencionado antes, tengo fe. Depende de si las personas si lo creemos o no. Alguien puede creerlo y tenerle mucha fe, entonces para ellos va a ser una señal de Dios. Otros pueden creer que es obra del demonio, que quiere hacernos creer que es Dios, pero no lo es. Claro. Sin embargo, o sea, yo sigo teniendo fe. Para mí es mi perspectiva, es algo bueno. Yo incluso cuando tenía 15 años de edad tuve un accidente. No recuerdo casi nada. Fue ¿En un automóvil o cómo fue el accidente? Me arrolló un auto. Ah, okay. Primero me aventó. Dicen mis amigas que yo intentaba levantarme, pero ese auto le empezaron a cerrar la pasada y era un señor de la tercera edad con un auto clásico, así viejito, y cuando él quería escapar, me arrolló entonces fue doble impacto. Sí. Eso, para muchas personas me dicen, oye, ¿y no tienes sueños? Sí. Después de mi accidente tuve muchísimos sueños en los que yo sentía muchísima adrenalina, incluso mi mamá me decía que a veces brincaba de la cama, pero yo no recuerdo nada. Entonces está en mí misma si yo me lo creo o no me lo creo, si lo relaciono o no lo relaciono. Muy bien, gracias Judith, gracias por platicar con nosotros, el aplauso para Judith. Bien, ahora por acá, de este lado, Ángel, tú también quieres platicar con nosotros. Adelante, Ángel. Bueno, pues una vez estábamos en la casa de un amigo y estábamos jugando baraja y ya era como alrededor de las 12, dando para la 1, y nosotros empezamos a escuchar como un llanto y nosotros pensamos, no, pues han de ser los gatos o ha de ser otro vato que nos quiere asustar. Sí. Y pues no, todos de hombrecitos salimos a ver qué era. Y ya nos subimos a la azotea a ver si eran los gatos o algo. Sí. Y no, pues no había nada. Y ya nos fijamos a la otra casa a ver si no estaba atrás una señora, una niña llorando. Y no. Y ya nos metimos y pues seguimos jugando. Y de rato se escuchó lo mismo. Y ya dijimos, no, pues ya alguien está jugando una broma o algo. Y fuimos otra vez y ya salimos todos bien machitos. No, pues déjate ver y todo. Sí. Y se escuchó así nomás, recio, así nomás que gritaron. Ajá.
y pues todos corrimos para adentro. Y ya, pues cada quien agarró un cuchillo, un tenedor, lo que tenía. Para defenderse. Y pues lo que encontráramos, un desarmador, el corta uñas, lo que sea. Pero dime una cosa, Ángel, ¿ustedes pensaban que era alguien que se quería brincar a la casa o que era un espíritu? No, O sea, pues no sabíamos qué era, nada más. no era más fácil como que hablar a la policía, digo, ¿qué tal que eran unos rateros que se querían subir? No, pues No éramos pensaron eso. 4 ya. Ay, ya. Ok, muy bien, Ángel. ¿Y luego qué pasó? Nunca supieron quién era ni nada. No, y luego después ya pues nos quedamos asustados y de repente se escuchó otra vez, algo así. Y ya nos asomamos y sí, era un gato, pero era un gato negro. ¡No! Pero eso ya fue hasta el último. Después, ok. Oye, Ángel, dime, ¿tú sí crees en este tipo de cosas que puedan suceder, que se aparezca alguien? No, la mera verdad no. Ok, muy bien. Gracias, No, Ángel, nomás gracias ese por día sí me platicar con asusté. nosotros. También el aplauso para Ángel, por favor. Bien, Claudia, ya escuchamos aquí algunas historias que nos están platicando los jóvenes. Pues ya hablamos que de repente el miedo colectivo que puede suceder o la fe también que puede existir en alguna persona nos puede ayudar a creer o no creer en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que opinas acerca de lo que están aquí diciendo los jóvenes, Claudia? En general, aquellas personas que pueden tener estas manifestaciones o que las pueden lograr a percibir, se encuentran en un estado de conciencia, digamos, para tener un término analógico, a lo mejor en una parte relajada. Si te fijas, nos comentaba Aldo, ellos iban caminando y distraídos, a lo mejor iban a gusto, no estaban totalmente en un estado de alerta. Incluso ellos también estaban jugando. En el accidente que sucedió con Judith, igual. Entonces, muchas de estas manifestaciones son en otros estados de conciencia. Si nosotros ahorita quisiéramos hacer un acto de decir, a ver, ¿qué puedo percibir? No lo podríamos lograr porque no estamos, y esto sí está muy estudiado a nivel electroencefalográfico. Nosotros manejamos ciertas ondas cerebrales que, bueno, seguramente todos lo han visto en las series televisivas, son esas rayitas que se manifiestan en unas hojitas. Esto tenemos diferentes niveles y diferentes intensidades. Cuando nosotros estamos relajados, podríamos incluso asociarlo, por ejemplo, cuando estamos a punto de dormirnos, de repente sentimos a lo mejor como que se nos mueve la cama o como que empezamos a caer en un pozo profundo, pero no nos da miedo. Es un estado de relajación que muchas veces también se presta a algo que dentro del sueño o del estado de vigilia y sueño normal se llaman alucinaciones hipnagógicas. Y esto es que de repente percibimos cosas diferentes. Por ejemplo, a todos tal vez nos ha pasado que de repente decimos, ay, a fulanito tiene mucho que no sé de él o de ella, y de repente o recibimos un mensaje, una llamada telefónica, etcétera. En el sueño, cuando decimos, hoy no voy a poder dormir, o hoy me gustaría soñar tal cosa, podemos programar el sueño justamente en ese estado de relajación. Entonces, muchas de las percepciones que tenemos también pueden ser subjetivas, porque es algo que programamos con nuestra mente. Sin embargo, como no tenemos la conciencia de que nosotros lo provocamos, cuando suceden pensamos que es en el exterior. La cuestión es que aquellas personas en las que sí se ha estudiado, a mí me gusta darle el término a lo mejor de habilidad o talento que puedan tener personas, tal vez algunas situaciones religiosas lo utilizan como dones. Es importante que también tengan la conciencia de que si tienen esa percepción, también pueden aprender a no tenerla. Y por ejemplo, muchos de los pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos podrían ser personas más sensibles, pero es más fácil decir es algo que está en el exterior y que es un trastorno, en lugar de darles la educación para vivir con ello. Y aquí también esta es la importancia y la invitación. Si realmente están interesados en conocerlo, háganlo de manera seria y acudan a una orientación profesional. Y por el otro lado también el manejo que le den, porque para algunas personas podrá ser muy cómodo, sin embargo para otras si les causa problema, pues lo mejor es dejar de tenerlo, ¿no? Okay, muy bien, gracias, Claudia. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos ya a la parte final de aquí de Exprésate seguiremos platicando del tema fenómenos paranormales. Una pausa y regresamos, no se vayan.
Bien, continuamos aquí en Exprésate en la parte final del programa del día de hoy, hablando de fenómenos paranormales con el Cebetis 39 y el Instituto Octavio Paz, y también, bueno, con Flavio Arenas, que también es el estudioso del fenómeno paranormal. Ya lleva mucho tiempo, bueno, pues con este tema, que también es ser, pues un poco difícil, Flavio, dedicarte a un tema pues tan complicado, porque lo más fácil es decir, no es cierto, ¿no?, para las demás personas, pero tú que estás ahí, ¿cómo has llevado esto y por lo que has podido demostrar que sí existen fenómenos paranormales? Sergio, ahorita retomando lo que decía Judith, me gustaría platicar y ahondar, si me lo permites. Adelante. Hay un fenómeno que posiblemente Claudia nos oriente más en cómo se va dando el fenómeno de la pareidolia. Cuando tú vas, cuando naces y vas aprendiendo y vas teniendo más contacto con la gente, tú vas familiarizándote con una persona, con ojos, nariz, boca, y es muy fácil ya después hacer el icono con dos puntitos, una rayita y la parte del paréntesis, y es una carita. Y a mucho le das la interpretación como una cara, como un cuerpo humano. Mencionabas tú el aspecto religioso, es muy importante, también lo decía Judith. Es muy importante tomarlo en cuenta. Y fenómenos como ese, está la Virgen de Calvillito, está la Virgen del Caso en la casa del Camino de la Feria, al lado sur del Jardín de San Marcos, por supuesto aquí en Aguascalientes, en la calle Manuel M. Ponce. Está el caso de la Virgen del Tinaco en la calle Presidentes, en el Ojo Caliente número 4, entre Regidores y Pastores, me parece que es donde lo puedes ver en perspectiva. Ay, sí. Y muchos fenómenos así, los cuales tienen interpretación o tienen la traducción en nuestro cerebro, como esa información que ves, es una cara, es una virgen, pero realmente, lo tengo que decir, no siempre es un acto de fe, sino más bien es tu fe la que la aplicas para poder interpretar el fenómeno que dentro del cerebro y estudiado de manera científica y profesional se interpreta como pareidolia, donde tú puedes ver alguna cara o algún rasgo físico humanoide casi siempre en cosas que realmente no son. Otra cosa, estaba hablando Judith acerca de las muñecas de porcelana. Hay muchas historias de fenómenos que ocurren en cuanto a imágenes, no nada más en muñecas de porcelana. Quizá lo de la porcelana es un sino, es un cliché, sí. Pero muñecos, por supuesto que los hay. Ángeles, claro que los hay. Imágenes religiosas que tú vas y compras a la Virgen y la que tú quieras, la del chorrito, la del sándwich o como le quieras llamar. Y por cosas, ahora sí, caigo en ese artículo intangible, muy propio y personal de cada uno de nosotros, la fe. Tú depositas demasiada energía en esta imagen y lamentablemente hay entidades de bajo nivel astral que se aprovechan de esa fe, de esa energía que tú depositas en esa imagen y se posesionan, ahora sí, triste y lamentablemente lo reconozco, de esa imagen, y tú vas y haces oración ante la imagen que tú tienes en la mente, es del angelito, o es de la Virgen, o es del santo que tú quieres, y en realidad se la estás haciendo a alguna entidad de bajo nivel astral. Y si te pones a estudiar de demonología, es un montón de nombres. ¿Sí? ¿Quién es el que va a llegar a la imagen que tú tienes? Híjole, no te sabré decir, son demasiados y es muy complicado hablar de demonología y sobre todo ante la gente que está viendo la televisión y ante gente de cualquier edad, porque tu energía es diferente a la mía. Y si mencionas el nombre de un demonio, por chiquito que tú quieras verlo, le puede afectar a una persona. Es complicado y hay que tener mucho cuidado al estar estudiando, como lo decía Claudia. Sí. Si te vas a meter a estudiar en esto, trata de hacerlo con mucha cautela, con mucha detenimiento, con mucha orientación, porque si te metes a estudiar los sintonis son, después tienes una serie de complicaciones fuertes y graves. También puede ser que, bueno, pues una persona común y corriente en donde apareció pues la Virgen, que ellos dicen que es, o un ángel, también ya luego puede empezar a explotar y hacer negocio, ¿no? Cobrar por verlo y todo esto, ya es una persona, pues ya. Como pasó en Guadalajara cuando se encontraron un hada y para que la viera la gente la pusieron en un frasco y era una colonia al norte, en la periferia, una colonia marginal. Y resulta de que el hada sí es un hada, pero es de unos personajes que la ponías en agua y crecía, sí. y tenía aspecto gelatinoso. Desafortunadamente hay gente que sí lo cree, ¿no? Exacto, abusaron. Aquí en la colonia España había la historia de una muñeca que hablaba
y era una muñeca que tenía una persona y que esa muñeca caminaba. El problema era llegar en el momento justo en que vaya a caminar la muñeca o vaya a hablar. Me invitaron a ir, pero pues la verdad... No, muy bien, muchísimas gracias. Yuki, ahora sí, adelante, ¿qué nos quieres platicar? Hola, bueno, yo personalmente no creo en nada de ese tipo de cosas. No soy creyente de Dios, no soy creyente del diablo. Pienso que la bondad y la maldad están más dentro de ti que en el cielo o el infierno. Claro. Pero, sin embargo, sí me han pasado cosas que ni siquiera yo puedo explicar. Hace como 2 años yo vivía en la Rodolfo Landeros. Era una casa muy pequeña, pero que habíamos todos. Y todos mis hermanos y yo dormíamos en un solo cuarto. Y en una ocasión, a mí a mitad de la noche se me ocurrió levantarme por agua. Se me ocurrió. Entonces, para llegar a la cocina tengo que pasar por un pasillo. Entonces en ese pasillo yo iba caminando bien feliz. Y en eso siento así como que alguien pasó corriendo al lado de mí, pero me golpeó el brazo. Entonces yo pensando que era mi hermano menor, empiezo a gritar, ¿qué quieres, escuincle? Y así. Y voy a buscarlo a la cocina y no lo encuentro. Y voy y lo busco en el baño y tampoco lo encuentro. Y ya cuando me regresé al cuarto, mi hermano estaba tirando baba de dormido. Y en ese momento no me pareció extraño, pero la verdad sí, ya me dio miedo. Hasta una semana después me dijeron, no manches, ¿qué tal si fue un duende o algo así? Sí. Pero sinceramente no creo nada de esas cosas. Pienso que todo realmente tiene una explicación científica, todo en esta vida es ciencia. Y pienso también en eso de las cosas colectivas, porque si tú vas con el hecho de que no, en esa casa espantan, pues obviamente vas a decir, no, me van a espantar, me van a espantar, me van a espantar, y vas a sentir miedo de todo. Entonces, sí, esa era toda mi explicación. Ok, muy bien. Gracias, Yuki. Gracias por platicar con nosotros. Por acá. Continuamos. Rodarte. Adelante, por favor. Bien, pues yo pienso que esto de lo sobrenatural empieza de chiquito, ¿no? Desde que tu mamá te dice, no, pues ya duérmete temprano porque la mano pachona viene por ti o el coco, ¿no? Sí. Y bien, pues vas creciendo con ese temor y ya conforme vas creciendo ya dices, nada, pues no me ha pasado. Por ejemplo, a mí en mi vida cotidiana jamás me ha pasado algo así de, nada. Y pues sí, te da igual como joven. Claro. No pasa nada, pero por ejemplo, yo estaba platicando con un maestro y me platicó que fue a comer tacos, creo, me dijo, con un amigo de él. Y dice que estaba comiendo normal y que de repente volteó a la entrada y un señor encapuchado así de negro, y pensó dentro de él, mi profe pensó dentro de él, dijo, el diablo. Y así se quedó así. Pero, y bueno, sí. Y ya entró, ya el señor lo vio entrando, acercándose a él, y que se le acercó a la oreja y le dijo, aunque no lo creas. Y es cuando te asustas, ¿no? Que otra vez vuelve a ser niño y dice, ay, la mano pachona. Y te asustas. Ok, ¿y a ti personalmente no te ha pasado nada? No, jamás, pero eso es cuando ya reflexiones, no, pues no me voy a meter más en eso. Y... Claro, ok, muy bien. Muchísimas gracias, Rodarte, gracias por platicar con nosotros. Un aplauso para Rodarte, por favor. Continuamos con los jóvenes, acá de este lado, Laura, también tú quieres platicar, adelante, Laura, por favor. Sí, pues personalmente nunca me ha pasado nada así fuerte, que me hayan atacado, que yo haya visto, no sé, pero por donde nosotras vivimos, aquí mi compañera y yo, nuestro fraccionamiento se encuentra rodeado por, ahora sí que un arroyo o algo así, hay un río y está pues todo baldío ahí. Y como aquello de la 1 en adelante se empieza a escuchar algo muy raro, como entre un llanto de un perro, una mujer, no se alcanza a percibir exactamente qué es, pero se siente la energía como algo muy triste, no sé, algo muy pesado y pues realmente no nos explicamos qué es. ¿Nunca han sabido qué es? No, nada más escuchamos, pero... Pues no. Ok. ¿Y ustedes creen en que haya, no sé, algo extraordinario, un fenómeno ahí paranormal? Pues más que nada, igual pienso que se trata de energía, no sé, algo que se quedó ahí acumulado y se manifiesta de alguna forma, no sé. Pero sí, más que nada, pienso que es energía. Ok, muy bien. Gracias, Laura, gracias por platicar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Bueno, es un tema muy apasionante y que se va muy rápido el tiempo. No queda más que agradecer a todos ustedes. Y bueno, pues las conclusiones, le damos las gracias a Cuauhtémoc Ramos. ¿Cómo podemos concluir un tema pues tan amplio, tan polémico? Podemos o no podemos creer en él, pero sin embargo, pues es un tema que es digno de tratar. Sí, pues como se manejan cuestiones naturales y sobrenaturales, por un lado, utilizar esta herramienta que es la ciencia y sobre todo esta capacidad que tenemos
para pensar y razonar y buscar las causas de cada cosa. Y por el otro lado, pues educarnos también en nuestra fe, en lo que creemos, conocer verdaderamente el significado de las cosas para no confundir y darle nombre a algo que no lo tiene. Muy bien, muchísimas gracias, Cuauhtémoc Ramos, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes. Gracias por platicar con nosotros. Flavio Arenas, es un tema pues muy polémico, como decía yo, muy amplio, hay muchos tipos de fenómenos paranormales, pero ¿cómo lo podemos concluir en el programa el día de hoy? Flavio, por favor. Antes que nada, que vivan su fe a plenitud y antes de dejarse llevar por cualquier situación de que puede ser o no puede ser, traten de confirmar. No es bueno quedarse con la idea de que me asustaron y me dijeron y en realidad puede ser la tubería, puede ser la casa, puede ser el viento, etcétera. Siempre vivir la fe. Una persona en equilibrio es más difícil que si llega, sobre todo una entidad, a quererle generar algún desequilibrio, lo logre. Muy bien. Muchísimas gracias, Flavio Arenas, por platicar con nosotros, estudioso del fenómeno paranormal. Y también, bueno, Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Pues, ¿cómo podemos concluir este tema que es tan amplio, tan grande? Como decía yo, puede alguien no creer, puede sí creer, pero ¿cómo lo podemos concluir, Claudia? Pues la invitación es siempre a documentarse y prepararse constantemente, nunca se agotan las respuestas. Y bueno, hay una ley en la física que es la navaja de Ockham, que dice que la explicación más simple generalmente es la más certera. Pero una vez que se agota esta, pues hay que romper el paradigma. Ok, muy bien. Gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate. Y bueno, ya tocaremos en otra ocasión un tema específico del fenómeno paranormal aquí en Exprésate. Gracias también al CEBETS número 39, muchachos, gracias por participar con nosotros. Y también al Colegio Octavio Paz, gracias también por participar con nosotros. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos sintonizaron. Los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 9 de la noche y el domingo repetición a las 11 de la mañana. Gracias, hasta la próxima.